Muy buenas tardes. Les saluda Cristian Castillo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro 16º webinario 2020 con el tema Procesos y calificación de soldadura. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitada la sección del chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de los contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se encuentra en el aula de webinarios. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Patricio Cancela. Bienvenidos a nuestro 16º webinario gratuito del año 2020, organizado por la Unidad de Educación Virtual del TEC-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web sustentados en las tendencias actuales de e-learning o programas de formación en vivo. Requisitos de aprobación de webinarios. Para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos, realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos, realizar la actividad lúdica, 25 puntos, aprobar con un mínimo de 70 puntos. Su certificado estará listo a partir del jueves 20 de agosto de 2020. Asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 20 de agosto. El enlace lo puede encontrar en el aula de webinario. El presente webinario tiene como objetivo conocer las generalidades que conlleva los procesos y calificación de soldadura. Expositora: ingeniera Ingrid Molina. Ingrid tiene una formación profesional. Es ingeniera mecánica en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Ingrid cuenta con una experiencia profesional de técnica en metalmecánica, la metalmecánica de San Bartolo, de la Escuela Politécnica Nacional. Es analista de laboratorio. También tendremos nuestro expositor, el ingeniero Carlos Uterzi. Carlos tiene una formación profesional. Ingeniero mecánico automotriz en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Diplomado en Ingeniería de Soldadura, Universidad Católica del Perú. Diplomado en Calidad y Productividad, Tecnológico de Monterrey de México. Diplomado en Gestión de Proyectos Tecnológicos de Monterrey de México. Carlos cuenta con una experiencia profesional de es técnico en metalmecánica de San Bartolo. En este momento le damos una cordial bienvenida a Ingrid y a Carlos y le damos paso para que inicie con su conferencia. Bueno, ¿me pueden escuchar? Sí, Carlos, sí te escuchamos. ¿Cómo están? Bueno, creo que Ingrid tuvo un poquito de inconveniencia en este momento y se va a conectar. Voy a comenzar arrancando con la exposición referente a procesos de soldadura y un poquito de la introducción de lo que es soldadura. No sé si me pueden ayudar con la autorización para el... Ya tienes el rol de presentador. Gracias. No puedo... ¿Pueden verificarlo, por favor? Listo. Gracias. Bueno, vamos a tratar diferentes temas, como es la definición de los procesos de soldadura y su clasificación, características de los procesos de soldadura por arco, procesos de soldadura por arco, características y aplicación, selección de procesos de soldadura, especificaciones de procesos de soldadura, o los llamados WPS, registros de calificación de procedimientos PQR, calificación de desempeño de soldadura u operador de soldadura, o los llamados WPQ. ¿Qué es la soldadura?
La AW se define una soldadura como una coalescencia o la unión de dos metales en una, localizada del metal, donde esa unión produce por calentamiento a temperaturas adecuadas, con o sin aplicación de presión y con o sin utilización de metal de aporte. Existe mucha importancia dentro de la soldadura, ya que es un método ampliamente utilizado en la industria a nivel mundial para unir sección de metales y producir ensamble que se comporte en una sola pieza. Existen muchas industrias como la parte metalmecánica, la parte de petróleo y gas y la parte automotriz. Existen aplicaciones como los mencioné: industrial, civil, industria minera, industria naval, industria petrolera, oleoductos y gasoductos. Un circuito básico está compuesto por una fuente de poder, el electrodo, el metal base, la pinza de tierra. El cordón de soldadura o arco eléctrico: al formarse el arco eléctrico se genera un intenso calor, se produce la fusión del núcleo metálico del electrodo y formará parte del cordón. La descomposición del recubrimiento que formará una atmósfera rica en CO2 y la escoria necesaria para la protección del metal. Esto estamos hablando de la parte de un proceso de soldadura SMAO. Existen variables de soldadura como son la composición química, la geometría del material a soldar, las condiciones de soldadura, la ejecución, los costos, eficiencias y ahorro, y variables eléctricas que pueden estar involucradas en este proceso. Tenemos como la geometría del material, el espesor, el tipo de punta, la preparación de punta, en condiciones de soldadura, la posición de soldadura, que van a ser variables especiales para los procedimientos o para los soldadores que vamos a explicar en el presente curso. Existen muchas clasificaciones de los procesos de soldadura. Nosotros vamos a trabajar lo que es soldadura por arco eléctrico. Dentro de los procesos de soldadura por arco eléctrico tenemos a SMAO, o la soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido, o la llamada suelda eléctrica. El proceso GTAO o el proceso GTAO, que es la soldadura por arco con electrodo de tungsteno y protección gaseosa. Tenemos GMAO o el llamado MIG-MAG, soldadura por arco eléctrico con alambre y protección gaseosa. FKAO, soldadura eléctrica por electrodo tubular, soldadura, y el SAO, que es la soldadura por arco sumergido. El proceso SMAO. Las características del proceso SMAO es la producción de escoria en el momento de soldar. La escoria se queda sobre la superficie de la junta de soldadura, por lo que tiene que ser removida con una grata. Esa es una de las desventajas del proceso SMAO, es la poca limpieza que tiene ese proceso. Como les decía, las ventajas: el equipo sencillo, económico y portátil, el electrodo provee de metal de aporte y los medios para su protección, menos sensible al viento, un uso en cualquier posición, aplicable a espesores mayores a 2 milímetros, aplicables a la mayoría de los metales y a los semis de uso normal. Las desventajas: es un proceso lento, tiene una baja tasa de deposición, requiere de gran habilidad del soldador, no aplica para materiales de bajo punto de fusión, no recomendado para espesores menores a 2 milímetros, no productivo para espesores mayores a 38 milímetros. El proceso GTAO. Las características del proceso GTAO es que cuenta con un electrodo no consumible, el llamado tungsteno. Este electrodo no se consume, pero sí puede rozar con la punta de soldadura y puede incrustarse en la soldadura
generando una discontinuidad. Este proceso necesita mucha habilidad por parte del soldador, ya que tiene que utilizar las dos manos, uno para realizar el movimiento del soldado y el otro para ingresar el aporte o una varilla de soldadura para juntar la junta de soldadura. Las ventajas: cordones de muy buena calidad, libre de salpicaduras, puede o no usar metal de aporte, excelente penetración en pasado de raíz, fuentes de potencia de costo relativamente bajo. Recordar que podemos utilizar el propio fuente del proceso SMAU para un proceso petado. Control preciso de variables de soldadura, útil para soldar casi todos los metales, permite controlar la fuente de calor y aumentar la parte independiente. Dentro de sus desventajas, las tasas de posición son bajas. El soldador requiere un poco más de destreza y coordinación. No productivo para secciones de más de 10 milímetros de espesor, susceptible a corrientes de aire. El proceso GEMAU, o el llamado MICMAC, este proceso ya cuenta con una protección gaseosa, puede ser un gas activo o un gas inerte, y su productividad es mucho más alta, incluso puede ser automatizada, convirtiéndose en un proceso semiautomático, inclusive puede ser robotizada, llegando a un proceso automático. Ventajas: útil para soldar todos los metales, aplicable a espesores mayores de 0.6 milímetros, útil para todas las posiciones de soldadura, alta productividad, mayor velocidad de fusión, menor deformación del material base, daño de fusión reducido y fácil de controlar, proceso fácil de automatizar, susceptible a corrientes de aire. Al tener el gas, es limitado a su uso en taller. Es más difícil de usar en lugares con difícil acceso, costo del equipo mucho más alto. El proceso FECAU actualmente se está utilizando en la mayoría de las industrias metalmecánicas para el uso en taller o en campo. Dentro de sus características, es muy parecido su equipamiento, por no decir que puede ser utilizado con la misma fuente del proceso GEMAU o MICMAC. Tiene igual una entrada de gas. La diferencia es que tiene un electrodo tubular, su hueco en el centro, con un sistema para generar escoria y dar la protección adicional a la gaseosa. Se genera una escoria parecida al del proceso SMAU. Las ventajas: el depósito del metal de soldadura de alta calidad, excelente aspecto de la soldadura, lisa y uniforme. Es posible soldar muchos aceros de distintos espesores. La eficiencia de depósito de electrodo es relativamente alta. El arco es visible y es fácil de usar. No requiere tanta limpieza. Produce menos dispersión en el material base. La tasa de deposición hasta 4 veces mayor que SMAU. Tolera mejor las corrientes de aire para su uso en campo o en obra. Se puede usar en todas las posiciones. Desventajas: costo del equipo, relativa complejidad en la configuración y control, la restricción de la distancia de operaciones respecto al alimentador del electrodo de alambre. El proceso SAO, la característica del proceso es su posición de soldadura y su gran aporte de soldadura en las juntas. Es utilizado para producción de tanques de gran espesor, para soldadura de columnas, soldadura de vigas, entre otros. Ventajas: elevada penetración del proceso, obteniéndose con esto un menor consumo de alambre fundente. Altas velocidades debido a la elevada intensidad y una emisión de radiación, ya que el arco se encuentra sumergido en el fundente, evitándose además las salpicaduras del metal fundido. El fundente protege el arco y aporta elementos de aleación al cordón. Desventajas: muchas soldaduras requieren algún tipo de respaldo para evitar la perforación del metal base. Este proceso conlleva un tiempo de preparación mayor que otro.
para soldar materiales de espesor mayores a 5 milímetros. La posición de soldadura está restringida a plana y horizontal. Vamos a conversar un poco de los criterios de acuerdo a cada uno de los procesos. Hemos clasificado por su habilidad, por su costo, por sus materiales, espesores y velocidad. El proceso SMAU tiene una habilidad moderada. El costo con respecto a la producción es alta. Los materiales pueden ser soldados en acero, inoxidables, acero al carbono y bronce. Los espesores que pueden manejar es mayor a 3 milímetros y su velocidad de deposición es lenta. El GMAU en su habilidad es baja, ya que es un proceso semiautomático, tiene un costo de producción muy bajo. Los materiales pueden ser soldados de acero al carbono, acero inoxidables, níquel, bronce y aluminio, de acuerdo a los gases de protección que nosotros utilizamos para espesores mayores a 0.6 milímetros. Y la velocidad en realidad es bastante rápida para soldar con procesos quemados. El proceso GTAO, la habilidad es alta. Como les supe mencionar, tienen que tener la habilidad en las dos manos, uno para controlar la soldadura y el otro para ingresar el aporte en la junta. El costo es alto, ya que este proceso se suelda con gas argón o puede ser con helio y implica el costo adicional de los gases. Puede ser soldado en materiales como acero al carbono, inoxidables, níquel, bronce, aluminio, incluso titanio. Espesores desde 0.2 milímetros. Las velocidades es muy baja, ¿sí? El aporte de soldadura con GTAO es muy baja, por eso utilizado hasta máximo de 10 milímetros. La habilidad para FKO es relativamente baja, también es un proceso semiautomático. El costo en producción es bajo, es muy rentable. Los materiales que pueden ser soldados es igual acero a carbono, inoxidables, níquel, bronce, aluminio. Igual, verificando los diferentes gases y composiciones. Los espesores pueden ir desde 0.2 milímetros y la velocidad es muy alta. La habilidad para la parte de la FAO es moderada, que es un proceso prácticamente automático. Tiene un operador, los costos del medio, depende de las actividades que vaya a hacer la empresa. Y la facilidad de entrega de los productos. Los materiales pueden soldar acero, inoxidables, los espesores pueden ser manejados desde 8 milímetros de alta penetración por el calor localizado que tiene. La velocidad con respecto a la producción. Bueno, vamos a ingresar un poco a lo que es la calificación de soldadura. Bueno, buenas tardes con todos. Les saluda Carlos Mintaxi, soy inspector de soldadura certificado CWB por la Sociedad Americana de Soldadura, AWS. En este punto que conocemos los procesos de soldadura, estamos listos para comenzar su aplicación y brindar a nuestros servicios de soldadura en los diferentes requerimientos en las empresas. Sin embargo, se debe cumplir con diferentes documentos que respaldan la calidad de esta. Vamos a tomar un ejemplo en un proyecto asignado que se requiere soldar una tubería para una planta industrial. Para ello se deberá entregar varios documentos como aseguramiento de calidad. La primera idea que llegará a calificar a los soldadores y generar un WPQ. Sin embargo, para calificar a un soldador se necesita un WPS, un PQR de respaldo. Vamos a ver lo que significa cada una de estas nomenclaturas. El WPS es la especificación del procedimiento de soldadura. El PQR es un registro de calificación del procedimiento de soldadura. El WPQ
es la calificación de desempeño del soldador u operador de soldadura. La especificación de procedimiento de soldadura, conocido como WPS, es un documento, como decíamos en la imagen, que se proporciona para una determinada aplicación, asegurando una réplica en puntos de producción por personal debidamente capacitado. Recordar que los procedimientos de soldadura deben estar escritos y siempre presentes en la fabricación de soldados. Los WPS deben ser calificados y deben comunicarse a aquellas personas que lo necesitan. Puede ser el diseñador, el instructor de soldadura, el supervisor de soldadura y el soldador, quien dará el cumplimiento del WPS de la soldadura. Ahora bien, para generar el WPS existen muchos códigos que rigen las actividades de soldadura y nos ayudarán a, de acuerdo a la industria donde vayamos a aplicar, estos códigos están limitados por el tipo de material que manejan, otros por las condiciones operativas. Recordemos que queremos fundar una tubería en el proyecto final. Existen tres códigos, los más utilizados. Es el ASME, que es el código de calderas de recipientes de presión, donde la sección 9 de este código, la que podemos apreciar, describe los requisitos para la calificación de soldadores y operadores de soldadura. Conjuntamente con ASME, existe ASME B31.1, que es para teorías para generación de potencia, el ASME B31.3, que es para teoría de procesos, que será nuestra mejor opción para nuestro proyecto. Sin embargo, ASME B31.3 nos pide calificar con ASME 9 para la fabricación de tuberías. Hay que recordar siempre trabajar con la última versión de los códigos. Tenemos AWCD1.1, que es el código estructural de acero. Este código está escrito para acero con carbono y de baja aleación y espesores mayores de 3 milímetros, o de acuerdo a la alcance que tenga todo para realizar. AWS en sus variantes presenta códigos que trabajan independientes o como complemento de la AWCD1.1. Tenemos el AWCD1.2, que es un código de soldadura estructural de aluminio. El de 1.3, que es un código de soldadura estructural para el aluminio pegado. Este código es muy utilizado en la parte de el AWC1.4, que es el código de soldadura de refuerzo, AWC1.5 para la soldadura de puentes de alto tráfico, de 1.6, que es el código de soldadura estructural para velocidad. Ahora, AWS tiene como particularidad que permite el uso de procedimientos precalificados. Por WPS precalificados se entiende que esté libre de pruebas o calificaciones siempre que se apeguen a los requerimientos del código. Existe también el API 1104, que es un estándar que regula la soldadura de sistemas de tubería para combustibles y producción de petróleo, los llamados oleoductos o gasoductos. Ahora bien, para generar nuestros WPS necesitamos conocer las variables de las actividades que se van a referir. Existen tres tipos de variables para generar los WPS. Hablamos de las variables esenciales, en las que un cambio se considera que afecta las propiedades mecánicas de la unidad soldada. Existen las variables suplementarias. Estas variables son necesarias para metales, que cuando su uso es a bajas temperaturas, o si el código o la parte contractual lo solicita. Se pueden hacer ensayos al metal bajo cero, y ese es llamado un ensayo Sharp. Las variables no esenciales son aquellas en las cuales un cambio puede efectuarse en el WPS en el documento, y esto no va a afectar las propiedades de la junta, no va a existir ningún problema. Revisaremos algunas de estas variables que se deben llevar en el WPS.
Para este caso tomaremos algunas variables mencionadas en el artículo 9 para un proceso SMAO. En el código existen tablas que nos ayudarán a verificar la aplicabilidad de acuerdo al proceso de soldadura. Ahí ustedes encontrarán proceso SMAO, proceso SMAO, proceso aplicado, todos los que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, nosotros vamos a tener dentro de las variables la junta de soldadura. Se recomienda que se use un esquema de los detalles de la forma y el diseño de la junta. El ADME lo toma como un esencial. ¿Sí? Quizás otros códigos lo tomen como esencial que la junta esté dedicada a eso. El metal base. Debemos conocer el tipo de acero y de esta forma asignar el número T. Dependiendo de las características tales como composición química, facilidad para soldar y propiedades metales. El número P lo que es una agrupación de metales. Esto nos ayuda a no generar múltiples PDFs y de esta forma soldar materiales compatibles dentro del mismo seleccionado. Ejemplo, en el caso de la variable, si cambiamos el espesor al calificado se requiere una calificación nueva, un nuevo WPS y la fuente de rechazo. ¿Sí? Claro que también tiene sus tolerancias, ¿no? También están establecidas dentro del código. Dentro del metal de aporte se selecciona un electrodo que se utiliza de acuerdo con las características de uso. Y siempre hay que revisar los disponibles en el mercado, porque uno selecciona de acuerdo al código y resulta que quieren comprar en el mercado. Es recomendable investigar también al mercado. Al igual que los materiales base, se los agrupan para no tener bastantes. La posición de soldadura. En código como ASME, ese concepto es que la junta supere las pruebas, cumpla con el código, sin importar la posición de soldeo. Para otros códigos sí es importante, pero el ASME lo que necesita es que la junta cumpla con las características. Vamos a hablar un poco de precalentamiento. Siempre hay que determinar una temperatura mínima en la soldadura. Esta no puede ni aumentar ni disminuir en 55 grados centígrados. Este valor está dentro de la unidad, ¿sí? Y es tomada como una variable especial dentro de la junta. El tratamiento térmico después de soldar también es importante. En la mayoría de los casos depende del espesor y el tipo de material que vayamos a realizar. Ya que mayor espesor, más aplicación de calor, por ende se modifica la estructura, se vuelve frágil. Por eso las normas los consideran como una variable. Sí. Bueno, el gas, aquí, bueno, estamos hablando del SMAO, pero aquí les quiero hablar un poco del gas, que también es una variable esencial en el caso que vayamos a soldar con proceso quemado o proceso picado. Se debe determinar el gas que brinda las mejores propiedades a la junta. Puede ser un activo o un minero que manejo. Y se modifican las variables en porcentaje de gas o gas de respaldo en el caso de soldar un inoxidable. Se debe calificar nuevamente el WPS y la junta de producción totalmente realizada. Las características eléctricas pueden ser suplementarias y esenciales. La parte de lo que es técnica, los colores rectos, los oscilantes. En esta parte lo más importante es si espacio simple o múltiple, ya que esto también podemos saber el aporte de calor que va a ingresar en la junta. Bueno, ahora con la determinación de las variables, nosotros lo que hacemos es realizar un borrador de test y seleccionar el material que se utilizará de acuerdo a los requerimientos, tanto en código como en tiempo. Se realizará una prueba, en este caso tubular, soldada y siguiendo los parámetros del WPS que hemos establecido y de acuerdo a la norma aplicable. Bueno, aquí podemos observar que el soldador ya está realizando la probeta. Posterior a eso, nosotros tenemos que realizar la extracción de probetas para verificar que cumplan con el código.
Para respaldar que el WPS funciona es necesario probar y certificar los resultados de soldadura autorizada. Para ello se usa un registro de calificación del procedimiento o el llamado PQR, que no es más que un documento que proporciona las variables reales de soldadura que se usaron para producir el soldado. El registro del respaldo del WPS siempre y cuando supere satisfactoriamente las pruebas y los ensayos establecidos por el juez. Puede ser ensayos de tensión, pueden ser los doblados de cara y raíz, o los doblados de lado. Estos son recomendados en la mayoría de los códigos para espesores mayores a los 10 milímetros. Podemos apreciar el ensayo de Luke. Este es usado en la norma API 1104 para verificar si dentro de la punta de soldadura con presión completa no quedó ninguna discontinuidad o escoria atrapada. La prueba de impacto, o la llamada prueba Sharpie que les había mencionado, son pruebas que se hacen con temperaturas menores de 0 grados dentro de las normas actuales, de acuerdo a los códigos. Bueno, ahora sí estamos listos para la calificación de soldadores. Una vez que ya se superó los WPS escritos y que los PQRs cumplieron con los requerimientos del código. Vamos a comenzar con lo que es la calificación del soldador. A continuación vamos a explicar algunos conceptos básicos que se aplican sobre la calificación del soldador. La calificación de un soldador lo que busca es establecer la aptitud de la persona para llevar a cabo la soldadura y cumplan con los requisitos de calidad mínimos impuestos por el código. La soldadura de calificación debe ser ejecutada de acuerdo a un WPS previamente calificado que ya lo tenemos. Bueno, ahora vamos a comenzar un poco de lo que es la soldadura, de la aplicación del estampe asignado al soldador. Una buena práctica para facilitar la identificación del personal en taller es, conjuntamente con el WPQ, se emite un carnet como complemento y una estampa de soldadura. En este caso, podemos observar la estampa con el W324, que W es el significado de welder y el 364 es más que un número consecutivo que el esta identificación debe ir plasmada en la actividad de soldeo contra la sociedad. Es una tubería en la que, en este caso, se soldó dos personas. Aquí debe ser la S de soldador y el 207 o el 208 de personal. Quizás uno dio un pase de raíz computado y otro de dos soldadores que estuvieron en la actividad tienen que plasmarse. El WPQ debe estar presente para su producción en el lugar de actividad de la soldadura. No es recomendable que el WPQ esté guardado. No sabemos si el soldador está certificado, si no sabe su estampe, por ejemplo, tiene que estar en el taller o no. ¿Sí? Bueno, igual que los procedimientos, los soldadores también tienen que cumplir los requerimientos de análisis del soporte. Puede ser a 9, a W01, a 04. Cada uno tiene su particularidad en la calificación de soldadores y las pruebas que se necesitan. También vamos a ver eso en la variable. Existen muchas variables para considerar. Las primeras es la posición. ¿Sí? La posición de soldadura, los procesos de soldadura, y por ejemplo, como ya hemos visto, el proceso SMAU, la soldadura por la computadora de destino, proceso SMAU, soldadura por alambre, posición viciosa. Tenemos el proceso de CAU, ¿sí? La soldadura por alto con alambre tubular, el proceso de CAU, que es la soldadura con el tubo que está en posición de cero. Bueno, entre los procesos automáticos más comunes está el SAO, la soldadura para energía. Como se les había mencionado al personal calificado, en
la instalación de los procesos se les conoce como operadores, a diferencia de soldador, que es el término correcto para que ejecutan los procesos manuales o semiautomáticos. En eso de los procesos existe la posibilidad de un soldador capaz de demostrar un grado elevado de aptitud en un proceso sea muy difícil para él en otro. Sin embargo, la práctica y la capacitación continua es la clave para dominar cada uno. Yo he conocido soldadores que manejan, ustedes no me pueden ver, pero manejan todos estos procesos que ya les mencioné. El NAO, el FITAO, FETAO y el SAO. Entonces, yo creo que aquí para los soldadores la capacitación continua es la clave, ¿sí? Vamos a hablar un poco del electrodo, ¿sí? El personal calificado con 6010 no está calificado para utilizar con un electrodo de mayor resistencia o de diferente química. Es una variable esencial en las diferentes normas. También el grado de dificultad varía dependiendo de la geometría de la pieza a soldar. Si fue calificada en placa y quiere soldar una tubería menor a 600 milímetros de diámetro, más o menos las normas están por ese mismo rango, por lo menos hazme 8, hazme 9 y de 1 a 1 están por esos rangos. La norma no les va a dejar soldar esa tubería menor de 600 milímetros de diámetro. Y la soldadura va a ser rechazada. Bueno, usualmente las pruebas son hechas en plancha o en tubo. Como observación general, las tuberías es más difícil soldar que en plancha. Y diámetros pequeños son más difíciles que diámetros amplios. Sí. Otro parámetro que incide en el nivel de dificultad de un trabajo de soldadura es la posición. Existen 4 posiciones de estándar, que es la plana, la horizontal, la vertical, la sobrecabeza. Es necesario que la prueba que se lleve a cabo en una de las posiciones mencionadas y de acuerdo a la norma. ANSI y AWS son las que se utilizan para la calificación con respecto a la posición. Vamos a ver cada una de ellas. La posición 1G, en este caso es NAU, es una posición plana. Es como escribir sobre una mesa. Tenemos la 2G, ¿sí? Que es la horizontal, como una raya horizontal en el pizarro. Tenemos la 3G, que es una posición vertical, y sería como dibujar una raya vertical en el pizarrón. Y una 4G, que en este caso es como pintar el techo de la casa. Vamos a ver otra, que es la 5G. Es una prueba donde abarca posiciones múltiples. Es solo aplicable a la parte tubular. El tubo está en su eje horizontal y permanece estático. El soldador va girando alrededor de la punta, aportando y soldando. ¿Sí? El 6C es la prueba que abarca también posiciones múltiples. La probeta tubular está en un inicio de 45 grados y permanece estático. El soldador va depositando metal alrededor del tubo y cubriendo efectivamente todas las posiciones múltiples. Es la que aplican todos los soldadores con la que nuestra prueba se ve. ¿Sí? Así es que es la más alta que pueden tener. Existen variables que afectan a los soldadores, al igual que en el WPS, por ejemplo, es como es la misión de la placa de respaldo. Si ustedes fueron calificados con placa de respaldo, no pueden soldar sin placa en la unidad de producción. En el metal base, un cambio en la manera P o en el metal base también implica, ¿sí? La geometría también, igual, la tubular a placa, no puedes cambiar de placa, si puedes soldar en placa, soldar tubular a menor 60 milímetros. A ver, vamos con el metal de aporte, igual, si tú estás calificado en electrodos de menor resistencia, no puedes irte por un 80-18, calificado 60-10, 60-17, ya que las condiciones químicas y los son diferentes.
Lo que es la posición, igual, si tú estás calificado en la posición de C, pues quiere decir a soldar artillería en la posición C, donde la artillería está a 45 grados, tampoco puede. Son variables para el soldado. La omisión del gas de respaldo, también, por favor. La omisión del gas de respaldo cuando se fue a la universidad, necesaria de la respaldo de la posición posterior. En general, las variables esenciales deben estar registradas como siempre al código, en este caso a 9, igual, de acuerdo al procedimiento o al proceso que ustedes van a ocupar, y el mouse está afectado, usado, también tienen que estar las valores. Ahora, una vez que se ha verificado la soldadura de las probetas con las variables establecidas por parte del personal, la proveedora, sabe soldar, igual, al igual que los VDTs, las probetas de soldadura deben ser inspeccionadas, tanto en forma visual, de acuerdo al código, el código tiene las restricciones, tiene los parámetros para la calificación de inicial. De ser satisfactorio, la parte visual tiene que ser sometida a pruebas descriptivas. Para las probetas de ranura, de penetración completa, como en este caso, se le suelen realizar pruebas de cara y de raíz. Y de acuerdo al diámetro, al espesor, también pues, todo es como ya. Existen códigos que las pruebas de doblado pueden ser reemplazadas por ensayos descriptivos. No quieren hacer doblar, pues, pueden ser reemplazadas por radiografía. En este caso se dice la radiografía, no tiene continuidad, la placa tiene que estar totalmente identificada, tiene que tener su doble precio de referencia, tiene que tener el nombre del soldador o la identificación del soldador y la empresa certificada. Ahora, es muy importante que la interpretación esté dentro de los parámetros establecidos, tanto en doblado como para radiografía. Tienen sus parámetros, tienen sus tolerancias para ser aprobados. En el país actualmente, en forma contractual, los ensayos deben ser realizados por laboratorios de AUSAE. Ahora, ¿qué es USAE? Esa es del Servicio de Acreditación Ecuatoriana. Ellos lo que hacen es verificar que los laboratorios que realicen estas evaluaciones sean competentes y estén con imparcialidad y transparencia. Entonces, eso significa que nosotros no podemos ser parte para especializar. Ya. De esta forma, la calificación del desempeño del soldador será aceptada y se podrá emitir el WPQ, de identificación única, con su carnet. El carnet de entorno opcional, ¿sí? En este caso ya para la aplicación. Listo. Una de las preguntas más frecuentes es la validación o cuánto tiempo me soporta la calificación. Vamos a aclarar. La validación del WPQ es indefinida. Puede caducar por los siguientes. Cuando el soldador o operador pase más de 6 meses sin soldar en el proceso, está calificado. Y por eso las empresas llevan un registro llamado Golden Log o continuidad del soldador, que respalda que estuvo soldado. Cuando existe alguna razón para cuestionar la habilidad del soldador o operador de llevar a cabo el procedimiento de soldadura con la calidad requerida, igual tienen clientes, llevan supervisadores, realizan la soldadura y resulta que está mal. Se le pasó al inspector de soldadura, tiene que también verificar esto y de acuerdo a la inspección que se realiza en las juntas de los soldadores, puede darle terminado la validez del WPQ. Una vez que ya tengan aprobado el WPQ, ya pueden realizar la actividad que se mencionó, que es realizar la soldadura de la tubería con su WPS, con su PQR y el WPQ de soldadura. Ahora,
Otra pregunta también es, ¿quién puede certificar soldadores? Las normas mencionan que los fabricantes de los contratistas que fueron asignados al proyecto certifican a su personal de soldadura de acuerdo a las normas establecidas. Puede ser AWS, ASME o API, incluso pueden ser normas europeas. Bueno, existen también los representantes de la compañía, ¿sí? Usualmente son inspectores de soldadura certificados, CWI. Dentro de sus funciones está el de certificar el personal. El proceso de preparación y exámenes al cual ellos fueron sometidos está diseñado para que cumplan estos requisitos. Sin embargo, una persona que no esté certificada como CWI, o sea, todas estas cualidades y conocimientos, será apto para certificar soldadores de conformidad con los códigos de certificación. Como información adicional, me gustaría comentarles que el Ministerio de Trabajo aquí en el país tiene la certificación por competencias. El objetivo es reconocer formalmente las competencias laborales de las personas con el pasar del tiempo, ¿no? Y lo que hacen es emitir un diploma y un registro en una plataforma tecnológica. Actualmente puede ser el CENSIP, pero es muy diferente a presentar una calificación de acuerdo a los códigos internacionales. Ya revisaron, tienen que saber mucho de procesos, tienen que saber las variables esenciales para el soldador, para los que quieren calificar como soldador, posición, electrodo, cómo utilizar el equipo necesario, uso de seguridad industrial. Creo que hasta aquí hemos llegado con la parte de procesos de soldadura y la calificación de soldadores. Para mí ha sido un gusto poder compartir los procedimientos que se ha podido para que puedan conocer cómo es el proceso de WPQ para hacer actividades en la parte industrial, mecánica, gas, la parte automotriz, para buscar la calidad de soldadura. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Carlos, tenemos la primera pregunta. ¿Qué elementos se requieren para trabajar la soldadura de una casa en construcción? Tiene apagado el micrófono, Carlos. No se le escucha. Perdón. ¿Me escucha? Sí, ahí se le escuchamos, Carlos. ¿Me escucha? Sí, se le escucha perfecto. Bueno, Marcelo, le estaba comentando. En el país existe la NEC, ¿sí? Es la norma ecuatoriana de construcción. En la NEC ustedes van a poder encontrar que es una edificación hasta 2 pisos, existe un reglamento. Si existe una edificación mayor a 2 pisos, van a tener otros reglamentos. Dentro de estos reglamentos vamos a poder encontrar los materiales con los que pueden ser fabricados. Si es un edificio, por ejemplo, de 4 o 5 pisos, ya no van a poder realizar con la típica estructura que pueden encontrar en una ferretería. Ya tienen que ser de planchas o de vigas en caliente. Entonces, les recomiendo que puedan revisar la NEC y la pueden descargar de la página de la construcción. Tenemos otra pregunta. Para trabajar artesanías con uso de soldadura, ¿qué tipo de soldadura nos recomienda? Bueno, en lo que es artesanías he tenido preguntas sobre eso. Existen unas fundiciones que ya vienen prearmadas o armadas. De ese tipo de fundiciones no es recomendable. Existen reparaciones que pueden realizarse de este tipo de construcciones.
existen unos electrodos en el mercado, pero solo es reparación. No se sabe cuándo se va a romper otra vez este tipo de elementos. Y es con respecto a esto que me dices de artesanía. Gracias, Carlos. John nos pregunta que si le podría indicar qué es el CWI. Bueno, el CWI es un nivel, ¿sí? Es un nivel de inspección que brinda la AWS, que es la Sociedad Americana de Soldadura, que está con su sede en Estados Unidos. Lo que hace es certificar a personal para que realicen las actividades de inspección de soldadura y calificación de soldadores para asegurar la calidad de soldadura en las diferentes industrias, metálicas, metalmecánicas, petrolizadas y automotrices. Gracias, Carlos. Nos dice Edgar que cuál es la norma de soldar casas de estructuras. Perdón, ¿le pueden repetir? Que si cómo se llama la norma de soldar. ¿Dónde estaba? Se me perdió. De soldar casas de estructuras. Bueno, tazas no, bueno, capaz él me puede estar mencionando lo que son las canastillas. Son las canastillas en la parte de construcción que se coloca en las fundiciones para después colocar las columnas. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si es referente a eso, existe la norma, tienen que irse por la parte de sismo resistencia, que es la WSD 1.8, si no estoy mal. Ahí te menciona que tú puedes soldar unas varillas corrugadas a las placas, o también puedes soldar ejes a las placas para que puedan resistir en la fundición del concreto con la placa metálica. Tienen que revisar la AWS. Gracias, Carlos. Juan Carlos nos pregunta, al soldar con cualquier proceso, cuando tengo un espesor de 3 milímetros y me genera un SAC, si aumento el espesor, ¿también aumentará el SAC o qué sucede? Bueno, el SAC es la zona afectada por el calor. Nosotros, el SAC siempre va a estar más o menos de 1 pulgada a 2 pulgadas junto a la soldadura que estamos realizando. Para evitar el SAC, nosotros lo que tenemos que hacer es realizar un precalentamiento al material. Y en espesores pequeños en realidad vas a encontrar mucha descomposición. Y es muy importante controlar el aporte de calor. Yo te recomendaría utilizar procesos que no sea de tan alto aporte de calor. Puede ser un proceso quemado con un alambre mucho más delgado. Puede ser un 0.8, un 0.9, que va a evitar que tu elemento a soldar se deforme y a futuro pueda fallar en el saque de la zona afectada por el calor. Gracias. Kevin nos dice si se puede mezclar 2 tipos de procesos de soldadura para un mismo trabajo. Sí, se pueden mezclar los procesos, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es tubería, se realiza, por ejemplo, un proceso Getau, que es un electrodo con extienda y aporte en la raíz, ya que el Getau nos permite hacer brotar la raíz. Y de esta forma, por aplicación de producción, se le da 2 pases de Getau y después se le da un proceso SMAO o un proceso FKU, siempre y cuando las características de los electrodos que van a ser aplicados sean las mismas y estén dentro de los mismos grupos. ¿Sí? Gracias, Carlos. Jorge nos pregunta si los procesos NIC son mejores que el proceso de electrodo revestido. Bueno, los procesos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Sin embargo, proceso Getau o TIC puede soldar cualquier metal. Eso en definitiva, pueden soldar cualquier metal. Y el proceso MIC-MAC
es mucho más fácil para una persona aprender un proceso MIG-MAT, ¿sí? O el llamado CMAU, ya que la fuente ya viene, se la setea y lo que realizan es la actividad de soldadura con el cordón. El proceso SMAU tiene mucha dificultad en lo que es habilidad. Tienen que tener mucha habilidad y mucha práctica. Gracias, Carlos. Nos pregunta Roberto, ¿cuál es el significado de cada una de las letras y números del electro? Por ejemplo, E7018. Ya, en la parte de lo que es electrodos, el E7018, que ustedes me están mencionando, el 70 es el valor en KCI, ¿sí? De la resistencia del material o de la junta que va a obtener soldando este electrodo. El número 1 es la posición. El número 1 significa que puede soldar en cualquier posición. Puede ser plana, horizontal, vertical o sobre cabeza. Y el número 8, que es el último, es la composición química. Tienen que tener cuidado con los terminados en 8, ya que son conocidos de bajo hidrógeno. Estos números, los electrodos terminados en 8, tienen que estar siempre dentro de un horno, ¿sí? O de un portaelectrodos para que no se dañen. Gracias, Carlos. Carlos nos pregunta, ¿cuál de los procesos mencionados es más adecuado para soldar acero inoxidable? A ver, depende, ahí depende. Si tú quieres soldar en taller, por productividad, un inoxidable, tú puedes utilizar un proceso MIG, seleccionando el gas, seleccionando el electrodo. Ahora, también puedes utilizar un proceso GTAU, igual, seleccionando el gas y el aporte. En la parte inoxidable con el GTAU, incluso si es que los espesores son muy delgados, ya no necesitas del aporte. Simplemente con el electrodo de tungsteno se puede realizar la fusión del inoxidable. Sí, entonces, a mi parecer, esos son los dos procesos que te recomiendo. Sería GTAU y MIG. Gracias, Carlos. Cristina nos dice, ¿en qué sección de la norma podemos encontrar los diseños de juntas? Bueno, los diseños de juntas, como se los mencionó, AWCD 1.1 tiene una sección de precalificados. Dentro de los precalificados de AWS van a encontrar los diseños de juntas. ASME 8 y API 1104 van mucho a lo que es del diseño. Allá depende del diseñador e incluso de los ingenieros de soldado. ¿Sí? Recomiendo revisar AWCD 1.1, ahí encontrarán diseño. Y nuestra última pregunta, ¿los electrodos revestidos tienen fecha de caducidad? ¿Cómo darse cuenta y consecuencias? A ver, los electrodos en sí no tienen caducidad, ¿sí? Lo que tienen que realizar es un almacenamiento. Los 7018 que son de bajo hidrógeno tienen que tener mucho cuidado, eso se pueden echar a perder. ¿Por qué? Porque si las cajas o los contenedores están dañados, están abiertos, llegaron rotos, significa que ya absorbieron humedad. Y una vez que ustedes quieran soldar, van a comenzar a generar mucho polvo, ¿sí? Mucho polvo. Agradecemos la intervención de Carlos en nuestro 17º webinario gratuito 2020. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en nuestros cursos virtuales. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Le doy paso a este instante a Eliana, que tiene algo importante que decirles. Gracias por su participación. Esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Una buena tarde. Ingrid tiene su micrófono ya abierto. Muy buenas tardes. Como representante de la Metalmecánica San Bartolo, me gustaría mostrarles qué servicios prestamos.
tenemos 3 áreas diferenciadas: el área automotriz, el área industrial y el laboratorio acreditado, el laboratorio de llama. En el área automotriz se realiza mantenimiento tanto a vehículos pequeños como a maquinaria pesada. Dentro del área industrial tenemos subsecciones de soldadura, máquinas de herramientas y máquinas CNC. Aparte de ello, se está lanzando proyectos en conjunto con el CEP para realizar capacitaciones. Estas se planifican realizarlas en mantenimiento automotriz básico, soldadura con electrodo revestido, cursos de máquinas de herramientas y metrología básica. Muchas gracias. Gracias, Ingrid y Carlos, por su intervención y agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Les recordamos que para obtener su certificado digital en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos, realizar el cuestionario de evaluación, 25 puntos, realizar la actividad lúdica, 25 puntos, aprobar con un mínimo de 70 puntos. Su certificado estará listo a partir del jueves 20 de agosto de 2020. La asistencia se reflejará en calificaciones a partir del 20 de agosto. El enlace lo puede encontrar en el aula webinarios. Muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinario. Agradecemos nuevamente la intervención de Patricio de Ingler en representación de Metalmecánica San Bartolo. Agradecemos la participación de todos ustedes en esta tarde y así quedan invitados a nuestros siguientes webinarios y a nuestros cursos virtuales. De igual forma, le recordamos, de acuerdo a lo que nos acabó de indicar Patricio, es realizar todas las actividades para que puedan obtener su certificado de asistencia al webinario. Gracias y muy buena tarde.